Es un solo acto, compra-venta. Lo mismo le digo, es un solo acto, la conclusión del proceso electoral y el mandato de la ley de que procede la destrucción del material. ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, estas son otras situaciones que pueden ser anecdóticas, recursos, amparos, reclamaciones, qué sé yo. Pero el sentido de la ley es claro. El acto conclusivo del proceso electoral, en razón de los principios de certeza y definitividad, es la destrucción del material electoral. Esto se acaba. Ya hubo una determinación de quien podía hacerlo, validando el procedimiento, como bien lo ha dicho el ministro Góngora, la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva. Entonces, ¿para qué se aducen estos principios? Bueno, pues abrir a la información, derecho a la información, qué sé yo, el material electoral, es vulnerar estos principios constitucionales, es aplicar el derecho a la información en contra de limitantes constitucionales. Gracias. Señor ministro Azuela. A diferencia de las exposiciones anteriores, que han sido muy interesantes y que han de algún modo ahondado en el problema de fondo del asunto, mi posición es muy sencilla. Yo he considerado desde un principio que en un recurso de revisión se está enjuiciando de alguna manera a una juez de distrito que consideró que una demanda era notoriamente improcedente y que desde luego señalo, esto debe hacerse a la luz de las disposiciones que estaban vigentes cuando la juez de distrito examinó el asunto. En el caso, el desechamiento de la demanda de amparo se funda en la fracción séptima del artículo 73 de la Ley de Amparo. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. Si uno analiza el artículo 73 de la Ley de Amparo, advertirá que se dan situaciones diferentes, algunos preceptos que tienen como objetivo la naturaleza del acto. En esto se ve la naturaleza de las autoridades que actuaron. Estamos en presencia de un asunto en el que se plantea una inconstitucionalidad de una ley heteroaplicativa, es decir, una ley que puede causar perjuicio en razón del acto concreto de aplicación. El acto concreto de aplicación fue realizado por una autoridad del Instituto Federal Electoral, a saber, la dirección, el Comité de Información del Instituto, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral. Él emitió una negativa de acceder a lo que se le solicitaba y para mí no ha lugar a duda que esta autoridad y todas las que se mencionan como autoridades responsables, Instituto Federal Electoral, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, el Comité de Información del Instituto Federal Electoral, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la Unidad Técnica de Servicio de Información y Documentación del Instituto Federal Electoral, pues son autoridades electorales, de manera tal que conforme a la fracción que señalé, pues es resolución de autoridad electoral, luego una causa notoria de improcedencia. En relación con la ley, si es improcedente notoriamente el amparo en relación al acto de aplicación, pues la ley ya no puede causar ningún perjuicio a la persona en tanto que ya desapareció el acto en el que se aplicó. Con ello para mí sería suficiente, pero quiero apuntar algo en relación con las consideraciones que se han hecho.
El juicio de amparo pienso que está diseñado para protección de los derechos fundamentales. Siempre en un juicio de amparo se plantea violación a derechos fundamentales. Pues resulta que con ello quedan aniquiladas las causas de improcedencia, porque siempre que se promueve un juicio de amparo, dentro de los conceptos de violación se plantearán violaciones a derechos fundamentales, y entonces tendrá no solo el derecho a la información, sino todos los derechos fundamentales esta función purificadora que acabará con las causas de improcedencia y también con los sobreseimientos que se determinan en razón de que se dé alguna de las causas de improcedencia que establece la ley. Ya algunas veces he señalado que cuando para efectos didácticos se estudian las cuestiones de improcedencia, pues se señala que lo primero que hay que ver es si procede el juicio de amparo. Metafóricamente, si quienes quieren realizar una pelea pueden subirse al cuadrilátero y la pelea se puede producir. Me parece a mí una petición de principio que primero subamos a los que van a pelear, veamos que van a dar una pelea sensacional, que van a utilizar defensas extraordinarias, formas de ataque, y de pronto digamos, es que esta pelea va a ser tan extraordinaria que olvidémonos que no podían subirse al cuadrilátero y los vamos a subir. No, el sistema de amparo es muy frío. Cuando se estudian las cuestiones de improcedencia, pues estas se adueñan de la situación, que es para mí lo que aquí sucede. No dudo que todos los demás temas son interesantísimos, me parecen muy agudas las intervenciones que ha habido, pero pues con ello les crearíamos un verdadero problema a los jueces de distrito. Ya no podrían declarar improcedencias porque basta con que se plantee una violación a un derecho fundamental, materia propia del juicio de amparo, para que inmediatamente se purifique todo y entremos a hacer el análisis de todas estas cuestiones. Entonces, para mí, como estas visiones trastocan totalmente lo que es el juicio de amparo. Se ha dicho, por ejemplo, que ya se apliquen las reformas en materia política. Bueno, en juicio de amparo, ¿cómo va a haber retroactividad? Se ha establecido el principio de que en materia política o en materia constitucional, si no se establece la ultraactividad, debe entenderse que se establece la retroactividad. Bueno, esto sería incoherente con el artículo 14 constitucional. O sea que la regla general sería la retroactividad de la reforma constitucional. En otras palabras, que algo que se considera derecho fundamental, es decir, que no sea retroactivo un precepto, pues ahora vamos a establecer la retroactividad como regla general de las reformas constitucionales. Pero esto va a trastocar todavía más el juicio de amparo, porque resulta que el juicio de amparo tiene que examinarse el acto reclamado tal y como se planteó, pues resulta que lo vamos a examinar a la luz de disposiciones que ni siquiera estaban vigentes y vamos a considerar que se equivocó un juez de distrito que aplicó las normas que estaban vigentes porque no adivinó que iba a haber una reforma constitucional que hiciera cuestionable su decisión. Que esto lo hemos sostenido en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales, no lo desconozco, pero se trata de situaciones completamente diferentes. ¿Cuál es el efecto del amparo? Volver las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse la violación constitucional. ¿Cómo vamos a volver las cosas al estado en que se encontraban si vamos a aplicar normas que no estaban vigentes en aquel momento? No veo en consecuencia cómo en el amparo, conforme al principio de relatividad